Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Cómo están ustedes? Bueno, se vienen los días lindos, ¿no es cierto? Espero que por dentro y por fuera. Bueno, sin palabras, vamos a comenzar un programa de salud que tiene 35 años en el aire. 30 de TV y 35 de radio. Así que bueno, es realmente la radio mi segunda casa, me siento muy cómoda, agradezco a los responsables del lugar, gente que muchos años de amistad tenemos. Bien, el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo por los profesionales, mis amigos que los amo, y hay un staff de 323, aunque no lo crean, sí, de lo mejor. Me quedé con lo mejor, no solo digamos como profesionales, sino que para mí lo importante es los seres humanos, ¿no es cierto? Y por supuesto tiene que ir acompañado de un buen profesional, el ser humano, estar juntos. Bien, vamos a estar con el doctor César Crespi, que ya está esperando la entrada. Él va a entrar vía Zoom porque está en La Plata. Es médico especialista en clínica médica y hepatología, referente del programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, coordinador de enfermedades raras o de difícil diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de La Plata, que me dijeron que está muy lindo, y va a hablar acerca de las enfermedades raras. Es mi pasión y ustedes lo saben. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Se avanzó? Yo creo que vamos a pasos agigantados. También vamos a estar con Claudia Liva, que es odontóloga, especialista en ortodoncia, docente de la carrera de especialidad ortodoncia y ortopedia, ex jefe de odontología en la Fundación Favaloro, egresado de la Escuela de Oclusión Bietzet de la Universidad de Medicina de Viena. Tema: tratamiento de la ortodoncia con alineadores dentales. Se ha avanzado en ortodoncia muchísimo. Yo recuerdo que de chica se sufría mucho con esos aparatos pesados, parecían de hierro. También con el doctor Francisco Arellano, médico cardiólogo, intervencionista. Él es jefe de hemodinamia de la Clínica Modelo de Morón y del Instituto de Trasplante y Alta Complejidad. Es el ITAC, médico de hemodinamia en Sanatorios Trinidad de San Isidro, Hospitales Juan Fernández y Sanatorio Mater Dei. Subdirector de la carrera médica especialista en hemodinamia de la UBA. Tema: nuevos horizontes en el tratamiento de las enfermedades valvulares cardíacas que son tan importantes. Bien, dicho esto, a mi gran amigo le doy el pase. ¿Cómo estás, Crespi? Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien ahí? Ahora se escucha perfectamente bien. Buenas tardes. Muy buen corte de cabello. Hace mucho que no te veo. Bien. Contame qué hay en la actualidad en enfermedades raras. Bueno, ¿cómo estás, Anita? Gracias por la invitación siempre y por la difusión de esta temática tan importante y con tanto empuje. Eh, Mira, ahora como estamos en un momento de cambio,
político que, como todos saben, hay que ver qué se espera con la organización de la cuestión de ministerios y programas, tanto en nación como en provincia. Así que por ahora estamos en un momento de receso, aunque seguimos trabajando, hay problemáticas que resolver en torno a en el programa en el Ministerio de la Provincia. Estamos con el programa de miastenia, con el cual estamos teniendo alguna dificultad ahora con la medicación, pero estamos tratando de resolver. La parte de proyectos ya queda todo para el año que viene. Así que vamos a ver si seguimos con los ateneos interdisciplinarios de enfermedades poco frecuentes. Y el tema del programa hay que ver cómo sigue, así que estamos en un momento donde no sabemos bien qué va a suceder. Así que a partir de diciembre, enero, supongo que tendremos algún poco más de información acerca de cómo va a seguir, si el programa seguirá estando vigente y cómo funcionaremos, y los integrantes que por ahora somos los mismos. La doctora Paloma Brum desde el espacio de genética en el área del Ministerio de Salud y yo. Le mando un abrazo grande a Paloma. Yo te puedo decir, Crespi, en mi vida mal tiempo, buena cara siempre, y el buen tiempo, buena cara también. Yo tengo muchas esperanzas, dejando de lado toda bandería política, porque no la tengo, esa es la realidad. Vamos a defender lo nuestro, para que todo lo que sembramos para los pacientes nos siga dando los frutos como los tenemos. Y yo orgullosa de todos los médicos, como llegan a la asociación nuestra de fiebre mediterránea familiar, y de ahí derivamos. Y bueno, no te lo voy a contar a vos, que perteneces a la asociación, y también unas derivaciones bastante importantes, porque los médicos, al no haber tenido, que eso quiero que hables también, en la carrera, una materia o un curso de enfermedades poco frecuentes, nunca van a poder diagnosticar lo que se desconoce. Entonces, no se van a aprender 8.000 de memoria, pero que aunque sea, tengan la mínima información de que las enfermedades existen. Todas estas enfermedades raras y poco frecuentes. Y a la tarde te voy a mandar a un paciente, o sea, la bibliografía, que realmente a mí me dejó con la boca abierta, pero yo sé que vos la vas a poder ayudar. Dicho esto, ahora te escucho, por favor. ¿Qué se viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a poner el cuerpo? Bueno, la temática, vos sabés que siempre tiene una fuerza enorme, y esta fuerza enorme de que se siga sosteniendo la temática de las enfermedades poco frecuentes tiene gran parte que ver con los pacientes, con lo que los pacientes piden, lo que los pacientes manifiestan que es necesario, donde la salud ahí no está presente, que el Estado y que todos los estamentos, digamos, estemos más presentes de alguna manera. Así que la problemática de salud pública que implica las enfermedades poco frecuentes es algo que va a seguir vigente, sobre todo por este empuje que por suerte tienen los pacientes, se manifiestan libremente y dan la pauta de que hay que seguir trabajando en este tema. Esperemos que se siga con todo esto que se ha avanzado. Yo espero que sí, vos sos un luchador, con eso te digo todo. Entonces estamos acostumbrados. Yo me acuerdo perfectamente de cuando vos empezaste, que ni siquiera tenías un consultorio. Entonces, si vos lo lograste, vos vas a lograr cualquier cosa, porque el poder está en nosotros, pueblo. Sí, es así, es así. Se han logrado trascendiendo las políticas, se han logrado un montón de cosas, Exacto. año a año, de a poco, Sí, pero hay que estar presente, no hay exacto, otra, hay que estar ahí firme, insistiendo, es la única manera, es la única manera. exacto, exacto. Así que desde la parte de la Facultad de Ciencias Médicas está presente la cátedra, la interacción de la cátedra con otras cátedras, sobre todo de medicina interna, para generar espacios de ateneos, de discusión y de difusión, y generar la conciencia en torno a las enfermedades poco frecuentes, porque sabemos que todos los profesionales
de la salud, todos los trabajadores de la salud, hagan la disciplina, la especialidad que hagan, se van a encontrar alguna vez con una problemática de enfermedades poco frecuentes o enfermedades sin diagnóstico, y por lo menos dar herramientas para qué hacer cuando nos enfrentamos ante un caso como esto, cómo poder darle una respuesta a un paciente o una mínima orientación. Así que eso es lo que se propone, no conocer todas las enfermedades, porque sabemos que eso no es posible, pero sí es posible saber cuándo, qué caminos posibles tomar, dónde derivar, a quién consultar, cómo orientarse ante una patología poco frecuente, centros de enfermedades específicas o grupos de enfermedades, o ante pacientes que no tienen una especialidad, qué hacer. Por esto tanta importancia de los que siempre hablamos de los centros generales de atención, no los centros especializados, porque los centros especializados atienden un grupo sectorizado de pacientes, y en los centros generales, como el del San Juan de Dios, atendemos a cualquier paciente con una enfermedad poco frecuente. No es que todos se diagnostican y se traten en el hospital, sino que algunos sí se diagnostican y se tratan, otros se diagnostican y se derivan para tratamiento y se genera un seguimiento en conjunto, y otros pacientes se los tiene en seguimiento y orientación desde el centro, porque digamos que la queja recurrente de todas las semanas es la misma, y tiene que ver con esto de no tener un lugar, una orientación, un norte que al paciente lo siga de manera integral, porque los pacientes no es que solo necesitan medicación, una medicación específica de una especialidad. Muchas patologías son multisistémicas, y esto implica un seguimiento en interdisciplina, pero alguien o un grupo que coordine toda esa asistencia. Así que esto es lo que seguimos empujando, lo que está escrito en el libro también, en el libro que Ay, sí, por salió favor. publicado este año, ¿Cómo con los se...? oídos de la Recordame prudencia, el nombre. con los oídos de la prudencia, Bien. donde vos y Malena Betterli escribieron también un capítulo en torno a las asociaciones de pacientes, y la importancia que esto tiene de centros generales de orientación y centros especializados. Digamos, son dos enfoques diferentes, pero complementarios, ¿sí? Así que toda esta cuestión la vamos a seguir llevando adelante. Los alumnos que se inscriben año a año en la carrera son un montón, realmente son muchísimos, así que queremos seguir difundiendo para que haya más docentes, para que cada vez seamos más, porque ya han pasado 13 años de la asistencia en el San Juan de Dios, de acumular experiencia, y de la materia 3 años. Claro, es que Así tendría que que haber en todas las universidades la materia. sí, es complejo, pero sí, claro que sí, aunque sea un mínimo paso para entender lo que sucede, porque llevar a cuestas una materia es un trabajo importante, que tiene que ver con asistencias, con cómo calificar, cómo tomar examen, cómo incorporar esto a la currícula y que les sirva también a los alumnos, que les sirva no solo desde el punto de vista de acumular horas y demás, sino que les sirva realmente como experiencia y como información en su formación como Ujú. médicos. Para que los que nos están escuchando se den cuenta de lo que significa una persona que nació con una enfermedad genética y que es la persona que yo te voy a enviar. eh, y tiene 24 años. Luchó, al ser genética se nace con la enfermedad, ¿no es cierto? Luchó todo el tiempo, porque eso es, no encuentro otra palabra. El dermatólogo, por las llagas que le salen en las piernas, que es tremendo, bueno, era dermatológico y se le iba a cuidar y le mandó corticoides. El abdomen, que es el abdomen de una embarazada de 7 meses, una chica de 24 años, eh, y bueno, eh, habrá comido algo que le cayó mal. No, porque mi papá también tenía, y también lo mismo. No, no, o sea, cada uno de los médicos que la derivaban lo tomaban de forma diferente. Es el día de hoy, 24 años, que está desesperada y que no tiene respuesta. Y como ella, te puedo hablar, y vos lo sabés perfectamente, de un montón de gente. Sí, y esto me trae al recordatorio una de las partes y una de las líneas temáticas centrales del libro, que es
Ujú, con los oídos de la prudencia, que es justamente esta importancia de la escucha de los pacientes. No solo desde el lado del profesional, ¿no es cierto? Porque nosotros al escuchar atentamente a los pacientes tenemos mucha información ujú. diagnóstica en esa escucha. Y el problema cuál es que la escucha atenta, ayer estuve asistiendo justamente a un par de pacientes, dos, porque eran tres y faltó uno, y cada consulta fue una hora. Entonces, esta importancia también hay que trasladarla a las instituciones que tienen que entender de que si uno quiere una atención de calidad, no puede pretender atender 20 pacientes en una mañana. Entonces, hay que entender de que eh, ciertas padecimientos o ciertas consultas llevan un tiempo y el tiempo tiene que ver con el dinero y con la inversión. O sea, yo tengo que adaptarme a cada consulta. No es lo mismo un control de salud, un chequeo, que una asistencia de un paciente que no tiene un diagnóstico definido, donde hay que escucharlo atentamente y esa escucha pueden ser 45 minutos de diálogo mínimo, analizar cada uno de los estudios que el paciente trae, que a veces es una carretilla llena de estudios, examinarlo, hacerle un buen examen físico y planificar cómo ese paciente qué estudios le vamos a realizar, qué profesionales va a consultar. Todo eso lleva un tiempo de análisis que es un montón y que si las direcciones, digamos, no están conscientes de este tema, nunca van a entender de que es importante dedicarle tiempo y que por ahí en una Exactamente. mañana podemos ver 3 pacientes, 5 pacientes, Exacto. y es un montón. Y yo recuerdo, perdóname que te corté así, perdóname, porque vamos a seguir, tenemos mucho tiempo. Recuerdo que cuando yo fui el primer profesional que me vio, que después, bueno, eh, formó parte de nuestra asociación hasta que lamentablemente lo perdimos, se fue a Barcelona, no lo perdimos en forma definitiva, lo perdió la Argentina. Cuando me atendió por primera vez, yo no lo conocía, fui como cualquier persona, ¿no? No a ver amigos. Y me dijo, Ana María, yo tengo por obra social o prepagas, a mí me dan 6 minutos. Yo no te puedo atender en 6 minutos. Yo te voy a dar 10 turnos de 6 minutos. ¿Está? Entonces, eso fue hace 6 años atrás. Pero seguimos igual. Entonces, eh, venimos ya mal desde arriba, ¿no es cierto? Porque no se puede, al médico sabemos que se está explotando, porque con lo que gana es tremendo, como ganamos todos, ¿no? Estamos todos en la misma línea. Y encima no pueden diagnosticar bien, porque vos entrás, cuento algo particular, porque a muchos los debe pasar, lo único que cada uno se defiende a su manera. Eh, Me hace entrar el profesional y me dice, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Entré y dije, buenos días doctor, ¿cómo está? Muy bien. Sin mirarme, sin mirarme, mirando abajo, terminando la ficha del anterior, dijo, ¿y si está muy bien, para qué viene? Bien, le dije, entre mí y para adentro, ¿no? Lindo, lindo va a continuar, lindo principio. Entonces digo, vengo a que un ser humano me escuche y sepa lo que yo tengo. Sin levantar la cabeza, me preguntó qué tenía. Entonces, digo, ¿ve cómo tengo? Le mostré 3 dedos del pie. Él no los miró y me dijo, sírvase. Todos salían con la receta del mismo color, verde, para ver a un traumatólogo. ¿Está? Menos de 6 minutos. Cuando yo llegué había 40 personas. Dije, acá me quedo a vivir. No, a los 10 minutos no había o 20 o 30, no había más. Entonces, si nos callamos la boca, eso sigue pasando. La culpa es del paciente. Hay que quejarse porque la obra social se paga, o la prepaga se paga, o el hospital lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. ¿Sí? Es así. Y también de nuestro lado puede hacer algo para empujar que esto no sea realmente así, ¿sí? Para hacer una medicina de calidad, digamos, una medicina de dar realmente una respuesta, una solución, y sinceramente, es
es más entretenido, porque si la medicina, el acto de ser médico, de investigar, de tratar de dar una respuesta y una solución a aquellas personas que consultan, deja de ser un entretenimiento y pasa a ser un pesar o una ganancia, el foco se corre totalmente, entonces pasamos a aceptar contratos, aunque no sean contratos escritos, de alguna manera que no nos beneficia a ninguna de las partes. Porque uno deja de hacer medicina por hacer otras cuestiones que no están tan buenas y que no terminan ayudando ni a nuestra formación ni al paciente. Entonces se puede hacer, pero para esto hay varios estratos que cambiar, ¿no? Desde las cuestiones empresariales hasta las cuestiones institucionales, porque no es que solo pasa en la cuestión privada o pública, en la privada sola, en lo público también esto sucede. Entonces hay mucho por seguir deconstruyendo, digamos, en la forma de asistencia de las personas. Y César, ¿cuál es tu sueño para las poco frecuentes y cuál sueño se te realizó? Muchas cosas han sucedido, a pesar, yo sé que los tiempos de la salud pública yo estoy prácticamente dedicado a la salud pública, atiendo muy poco en mi consultorio privado, eh, pero han sucedido muchas cosas que realmente son fantásticas. La cátedra es una, la formalización del programa del Ministerio de Salud. Ahora faltaría la formalización del centro de atención del San Juan de Dios, que quede ya bajo la estructura hospitalaria definitivamente, con el objetivo de que el día de mañana que me vaya, que son menos los años que me quedan que los que yo ya trabajé como médico en el hospital, que quede algo, que ya quede algo. En 8 años probablemente me pueda jubilar, entonces, y hace 13 que esto está funcionando. Entonces estaría bueno que esto ya quede formalizado y que sigan incorporándose nuevas mentes inquietas para continuar esto y dejar la posta. Y yo me voy a tocar la guitarra a la montaña, tranquilo, Lo y que esto dudo, siga. lo dudo tanto lo que estás diciendo. Simplemente te escucho. Proyecto. ¿Cómo? ¿Qué proyecto tenés? Y a nivel, lo más importante es, además de la formalización, que si este año no sucede, veremos el año que viene, si podemos empujar esta cuestión de la formalización del centro de atención y cuestiones formativas. Ya más, este año pedimos la residencia posbásica para el área de las poco frecuentes, no tuvimos éxito, pero vamos a volver a insistir, como una formación becada, como son las residencias médicas, posbásica, o sea que quien pase por la formación de poco frecuentes a nivel residencia ya tenga una residencia previa de medicina general, clínica, genética, pediatría. Así que vamos a ir por esta cuestión formativa. Si nos prestan atención, vamos a volver a insistir. Si tenemos un lugar para hacerlo, y muchas actividades formativas y de difusión. Eso siempre lo hacemos, pero se van multiplicando año a año, son cada vez más. Así que vamos a estar ahí presentes a full. Ujú. Yo Y me- que se agranden los equipos, que se agranden los equipos. Exactamente, eso te iba a decir. Porque vos seguís con un equipo muy pequeñito, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Una El, persona o el- dos tenés? sí, somos 2 trabajadoras sociales, Ah, yo, eh, y rotantes de la cátedra, ajá, estudiantes del último año, ¿sí? bien. Que ahora hay una persona bastante firme y fija, eh, pero sí, sí, se necesitan sobre todo médicos, rotaciones de residencia, la residencia posbásica, esto que sería genial que pueda suceder. Así que vamos a ir fuertemente por ahí. Ujú. Vos cuando Y hablabas y por, decías el tiempo, ¿no es cierto?, que le dedicas a los pacientes, que es el que se debe, es lo que resaltan los pacientes que yo te envío. Me escuchó el Ujú. doctor. Digo, sí, tiene, yo lo hago a propósito, sí, tiene dos oídos. No, no, me escuchó mucho, mucho. Entonces, eso, el paciente necesita ser escuchado. Perdóname que te corté, continúa. No, no, eso es importante, pero realmente cuando estamos con algún alumno que va a rotar,
es esto, es decir, vamos a preparar el mate tranquilos, tomamos un matecito y que el paciente hable y lo vamos orientando en las consultas y la importancia de discriminar qué es lo que consulta, porque en esto el paciente viene y dice, por ejemplo, algo tan sencillo como me falta el aire. Listo. Ujú. Entonces uno anota disnea, que es el término médico para la falta de aire. Pero si uno se pone un poco a escarbar un poquito más, ¿y cómo es eso que vos decís que te falta el aire? Esta es la interpretación del paciente de lo que su cuerpo físico manifiesta. Entonces uno empieza a detallar y qué es lo que sentís, y dónde lo sentís, cómo lo sentís. Y resulta que el término es fatiga, por ejemplo, o astenia, es otro término y no es realmente que le falte el aire. Entonces, al cambiar la interpretación del síntoma, cambia el camino diagnóstico. Ujú. Es tan sencillo y tan importante como eso. Si yo puedo escuchar y discriminar bien cada síntoma, y hay pacientes que consultan con múltiples síntomas. Entonces hay que tratar de discriminar cada uno para poder orientar bien, ¿sí? Eso es lo Porque importante. obviamente el paciente no es médico y no tiene por qué saber, él tiene que manifestar lo que siente. Y uno tiene la cuestión esta de poder inmiscuirse en ese lenguaje complejo y tratar de desmenuzar lo más finito, a ver qué es cómo lo puedo ubicar yo a ese síntoma. ¿Sí? Bien, vos dijiste algo para mí muy clave, que es el escuchar. Cuando nos Ujú. escuchemos, nos vamos a entender, y más un médico. Yo me quedaría horas charlando con vos y lo sabés que te quiero mucho y me pongo a la par tuyo en el sentido de que somos muy parecidos, ¿no es cierto? Nos podemos estar cansados y sentirnos mal, pero siempre el paciente está primero. Yo no soy médica, soy una usurpadora de título. Bien, yo te agradezco muchísimo esta media hora. Me encantó conversar con vos y sabés que tenés las puertas abiertas de nuestro programa. Gracias, Anita. Espero esa derivación que me pases, la A la pasentita, noche te así la nos paso. comunicamos. Te Dale. agradezco un montón. Un beso Gracias. grande. Beso grande. Vamos a ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D.
Continuamos, muy bueno la charla con Crespi, realmente. Ya la presenté, ¿no es cierto? Continuamos con nuestro programa. Estamos con Claudia Liva, que es odontóloga. Les recuerdo el tema, tratamiento de la ortodoncia con alineadores dentales. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte realmente en el programa. Gracias por invitarme. Bien, contanos, porque si hay algo que avanzó muchísimo, en forma personal lo pienso porque yo tuve un montón de problemas con paladar chico, con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, pero era otra época. Contanos en este momento, ¿qué son los alineadores dentales? Bueno, en este momento los tengo puestos. ¡Ah, qué bueno! Mira, es un tratamiento de ortodoncia como si vos pusieras brackets. Lo que pasa que es mucho más amigable porque estos brackets ya no van pegados a las piezas dentarias con las molestias que conllevan. Ojo que tampoco los estoy descartando. No todo es para todo, como digo yo. Se siguen usando perfectamente con muy buenos resultados. Es más, hay patologías que solamente uno puede hacerlo con bracket. Se ha popularizado los alineadores por ser, ya te digo, muy amigables, no traen dolores, son estéticos, uno los puede llevar todo el día y nadie se da cuenta. Así que se ha popularizado por esto, pero también tuvo una mala fama porque en otros países vos podías escanearte la boca y te lo daban con una bolsita. Cualquier persona lo podía hacer y por inteligencia artificial y a través de una maquinita te entregaban esos alineadores. Por supuesto que eso acá no existe. Uno tiene que ser ortodoncista para hacer estos tratamientos, porque si bien tiene que saber sobre impresiones, sobre software, tiene que saber de computación, pero sobre todo cuando uno diseña tiene que saber ortodoncia. ¿Cómo es el mecanismo? Es muy sencillo. Claro, porque vos me decís, yo los tengo, pero yo no me doy cuenta dónde los tenés. Claro, son unas placas transparentes. Es más tiempo para el odontólogo, es más trabajo para el odontólogo y mucho menos tiempo para el paciente, porque como uno no tiene que pegar brackets, no tiene que cambiar alambres, uno lo máximo que puede llegar a hacer es lo que se llama un stripping, que es una separación a través de unos discos o con unas tiritas para hacer un poquito de lugar al movimiento. ¿Cómo se hace? Primero se escanea la boca, el paciente llega, se escanea la boca en forma digital, que eso tardará 15 minutos. Esto mismo se lleva a la computadora, a un software. Para quien no sabe, doña Teresa, ¿qué es escanear la boca? Escanearla es poner en una pantalla de una computadora cómo es tu boca. O sea, aparece como una fotografía real de cómo estás mordiendo y dónde están ubicadas las piezas dentarias. Por supuesto, es un poquito más complejo porque uno puede tener una tomografía computada, entonces uno ubica no solamente en la boca, sino ubica las raíces y ubica en el hueso cómo están esas piezas dentarias. Pero bueno, uno escanea la boca, lo lleva a un software, en ese software nosotros empezamos a diseñar. Se prepara y se limpia el modelo y uno va moviendo las piezas dentarias y va corrigiendo esa patología a través de ese software, que por supuesto hay muchos, y también de muchos precios. A partir de ahí, uno lo lleva a una impresora 3D, donde hace el modelo. En esa impresora 3D nosotros hacemos lo que antes se hacía con alginato y yeso, poner, yo no sé, seguramente vos habrás tenido la experiencia de que te pongan la pastita para, una mala experiencia veo, para tomar el molde, lo que le dicen tomar el molde. Exacto, bueno, a mí me hicieron exacto, eso. Sí. Con esto no tomás el molde, ya con ese escáner ya está. Entonces con la impresora vos hacés ese molde directamente y a partir de ahí, con otra máquina, estampás ese plástico que va dentro de la boca. Los movimientos son muy suaves,
movimientos de 0,1, por eso son capaz que salen 12, 15 placas en ese diseño para hacer movimientos, y depende también de la patología. Si son pacientes con un problema periodontal, por ejemplo, el tratamiento se hace un poco más lento para evitar problemas a futuro. ¿Qué es periodontal? Un problema de encías. Es eso lo que antes, en una época se llamaba piorrea. Piorrea, claro, ahora se llama enfermedad periodontal, que es lo mismo, que empieza con un sangrado, una gingivitis, y después va cursando a periodontitis, ya sea leve, moderada o grave. En esos pacientes hay que tener mucho cuidado en los tratamientos ortodóncicos en general, ya sea con bracket o con alineadores, pero se pueden hacer perfectamente. Bien, cuando dijiste precios dije no debe ser nada barato, y lo sé. Nada en odontología es barato, y menos aún ahora. ¿Obras sociales y prepagas lo cubre? No lo cubre. Ah, qué bueno. Sí, no lo cubren. No sé si realmente, no tengo idea si hacen reintegro o no, pero no los cubren. Son tratamientos donde todos los materiales y la aparatología es importante. Por ejemplo, una persona, pongo mi caso particular, que hay muchos, es como que los dientes estaban mal colocados, ¿no? Uno delante, el otro atrás, el otro se encimaba. Apiñados. ¿Cómo? Apiñados. Apiñados. Ahí está, estoy aprendiendo. Bien. ¿Cómo en ese caso pones en práctica el alineador? A ver, hay movimientos para poner en práctica en los dientes que están apiñados, o cualquier patología, no necesariamente solamente apiñamiento. Hay que recordar que los alineadores es plástico. Es fundamental para su uso y para que realmente funcione que lo tenga que usar 22 horas diarias. Solamente se lo sacan para comer y luego se lo vuelven a colocar. Lo colocan como si fuese... como si fuesen las placas de bruxismo o las placas biorelajantes. Perfecto. Lo que pasa es que las placas de bruxismo son bastante más gruesas y el nivel de corte de la placa es diferente. Acá van hasta el cuello del diente y la placa es muy blandita, puede ser de 0,2 o de 0,3 milímetros. Es muy blanda, por eso se cambian cada 10 días aproximadamente y se reponen constantemente. O sea, sobre que no diente, tienen... O sea, para quien es como no entiende, como un piloto. Sobre el diente se coloca... Exacto. ¿Cómo se llama lo que se coloca sobre las el placas? La placa. La placa, que ya está estampada. O sea, tiene la forma de tu arcada, sí. Tiene la forma de tus dientes. Perfecto. Cuando se estapan el modelo, están los dientes y toma la forma, la placa, de tus piezas dentarias. Y se van sacando las placas a medida que se van cada ubicando. 10 días, porque cada placa tiene un movimiento diferente, que es muy leve, por eso no duele. Entonces es muy leve y se tiene que usar sí o sí esa cantidad de horas. Por eso a vos no se te nota absoluto, porque yo te estoy mirando todo el tiempo, no se te nota absolutamente nada. Lo que se le suma a eso son los que se llaman attachment. Attachment, que yo acá tengo dos, son como botoncitos en el diente, porque hay movimientos, por ejemplo el de rotación, que yo necesito más superficie dentaria para lograr hacer esa rotación, si no, no lo logro. Al principio, cuando empezaron estos alineadores, eran sin attachment, no existían. Se lograba el movimiento, pero era no siempre con gran éxito. Se lograba, pero no siempre con gran... Ahora con los attachment uno tiene mayor facilidad para ese tipo de movimientos, los que son difíciles, pero tampoco se nota. Y en cuanto a tiempo, obvio que depende todos los de la cantidad de no placas. Son iguales, ¿no? Depende de la cantidad de placas. Yo, por ejemplo, tengo pronosticado 12 placas. Hay gente que se hace en varias etapas. Varias etapas significa que máximo uno planifica 15 alineadores por etapa, cuando son casos muy complejos. Si es muy complejo el caso, también se puede adicionar mini tornillos, elásticos. ¿Qué son los mini tornillos? Son unos tornillitos muy pequeñitos que van dentro del hueso, que no duelen, suena muy feo, pero no duele para nada. Uno lo único que siente es un poco de presión, nada más. Y entonces uno puede agarrarse de ese microtornillo que está en el hueso, o sea que evita cualquier tipo de movimiento indeseado, y
por ejemplo, puede extruir una pieza dentaria con mayor facilidad. O sea, sacar la pieza, si estamos hablando de abajo, que suba un poquito más, con más facilidad, porque yo me agarré de ese microtornillo con un elástico. Eso cuando son casos muy complejos o quiero acelerar el proceso. ¿Esto se puede hacer, digamos, desde la adolescencia hasta cualquier edad? Con respecto a la adolescencia sí, a la niñez siempre es preferible la ortopedia. Siempre se comienza con ortopedia porque la ortodoncia mueve dientes. La ortopedia es una enseñanza de músculo, de la lengua, digamos que es otro tipo, no mueve dientes, los dientes si se mueven son una consecuencia, pero es una terapia más que nada de rehabilitación. La ortopedia. Bien, hablaste de bruxismo. Decime qué es el bruxismo y por qué algunos dicen que no es conveniente la placa. A ver, la placa no es la solución, eso desde ya. Hay un profesor japonés que se llama Sadao Sato que nos decía, qué suerte que uno bruxa, sean felices con ello. ¿Por qué? Porque uno evita la medicación psiquiátrica, dice. A ver, el bruxismo es de toda la vida, es una descarga, así como otros se comen las uñas o tienen algún tipo de tic. Esto es, lo que pasa es que el bruxismo, a todos se le llama bruxismo, pero hay diferentes tipos de bruxismo. Claro. Y hay bruxismo anteroposterior, hay bruxismo lateral, hay apretamientos que se llaman bruxismo también. Entonces, la placa es como el bastón, pero no es la solución. Uno tiene que llegar a un diagnóstico del por qué ese paciente bruxa. ¿Va a seguir bruxando? Sí. Pero ¿qué tipo de placa le voy a poner? Porque no es lo mismo estar bruxando y tener problemas en la ATM, que es la articulación temporomandibular, que es la articulación que va de la mandíbula al cráneo. Si esa tengo problema y aparte está bruxando, el tipo de placa es otro. Yo tengo que hacer espacio primero en la ATM y calmar ese bruxismo. Por otro lado, y esto me gustaría aclararlo, los tratamientos de ortodoncia, ya sea con bracket o con alineadores, lo primero que uno tiene que mirar es la ATM. Uno no puede empezar con un tratamiento de ortodoncia sin mirar la ATM, porque las consecuencias después son fatales. ¿Por qué? Porque tenemos casos de, en mitad de tratamiento, empezar con dolores, chasquidos o trabas, o al final del tratamiento. Yo me quedaría horas charlando con vos porque sos muy clara y muchas gracias. ¿Quién no tiene que ir al dentista, no es cierto? Sí, es un mal necesario. Un mal necesario, un buen mal necesario. Desde ya va a haber otro programa, Claudia Liva. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos al corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Continuamos con otro gran amigo realmente, el doctor Francisco Arellano, médico cardiólogo intervencionista, ya lo presenté. El tema lo recuerdo, nuevos horizontes en el tratamiento de enfermedades valvulares cardíacas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arellano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto realmente tenerte, estuvimos en la tele, ¿no es cierto? Sí, también. Qué lindo programa fue, lindo. Bien, contanos con respecto al tema de hoy. Bien, bueno, primero vamos a intentar en pocos minutos explicar qué es una válvula cardíaca. Una válvula cardíaca son en realidad estructuras que se encuentran dentro del corazón, o sea, son intracardíacas
y básicamente están formadas por un anillo fibroso y unos pliegues de una membrana que llevan el nombre de cúspides o valvas, ¿sí? La función de estas válvulas es justamente permitir el pasaje de sangre desde una cavidad hacia la otra en un sentido y evitar que esta sangre retroceda nuevamente hacia la cavidad que la emitió. Esto hace de que justamente nuestro sistema circulatorio tenga un sentido de circulación, ¿sí? Entonces, estas válvulas, imagínense que con cada ciclo cardíaco se abren y se cierran entre 60 y 100 veces por minuto. Esto multiplicado por toda la vida, son estructuras que están sometidas a un estrés bastante continuo y duradero, ¿no? Estas válvulas, como partes de nuestro organismo, se pueden enfermar. Básicamente, estas enfermedades pueden tener dos consecuencias. Una, que el orificio de estas válvulas se disminuya, o sea, con el tiempo vaya disminuyendo su orificio efectivo, hasta llegar a un momento en que en el corazón tiene que hacer mucho más fuerza para eyectar la sangre por esa válvula estenosada, eso se denomina estenosis. Entonces llega un momento que el corazón puede llegar a claudicar. Otro grupo de enfermedades hacen de que estas válvulas pierdan justamente su capacidad de contención, de evitar ese retroceso de sangre. Esas enfermedades se denominan insuficiencias o regurgitaciones. Obviamente hay varias noxas que pueden afectar a estas válvulas. Dentro de las más frecuentes es el tiempo, ¿sí? Justamente estas válvulas con el tiempo, como dijimos antes, se abren y se cierran entre 60 y 100 veces por minuto. Esto multiplíquenlo por la vida de un paciente. ¿Y el tiempo qué sería? ¿Qué edad? Habitualmente comienzan a traer problemas a partir de los 60, 70 años, pero hay enfermedades que, por ejemplo, pueden llegar a traer consecuencias a temprana edad. Por ejemplo, una estenosis, o sea, un estrechamiento congénito de alguna de estas válvulas. Hay veces que hay infecciones que pueden romper estas válvulas, ¿sí? Eso denominan endocarditis. Pueden algunas, sí, exactamente, pueden algunas ser hereditarias, pueden formar parte de un complejo, ¿sí? De alguna compleja cardiopatía congénita, pero de todas la más frecuente es la enfermedad estenótica de la válvula aórtica, la estenosis aórtica del anciano, ¿sí? Esto habitualmente, como dije antes, se puede comenzar a ver a partir de los 60, 70 años y está representada por la disminución del orificio de una de las principales válvulas del corazón. Recordemos que el corazón tiene 4 válvulas, ¿sí? La válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula tricuspide y la válvula pulmonar. La válvula aórtica es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, que vendría a ser el conducto principal del organismo que lleva la sangre y distribuye la sangre por todo el organismo. Esta válvula con el tiempo se estenosa y el orificio de pasar de ser de aproximadamente 2 centímetros cuadrados pasa a ser algo muy pequeño, menos de 1 a 0,5, 0,7 milímetros, 0,7 centímetros cuadrados, y esto hace que el corazón tenga que hacer mucho más fuerza, hasta que llega un momento que el corazón comienza a claudicar. Si uno consulta precozmente, el médico al examen físico encuentra una expresión que se denomina soplo cardíaco. Esto con el estetoscopio es de fácil diagnóstico y esto se complementa con algunos estudios como por ejemplo un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón, y de esa forma investigamos cómo está esa válvula y diagnosticamos esta patología. Arellano, vos dijiste algo importante para todas las especialidades, ¿no es cierto?, que es la consulta precoz. Exactamente. Porque uno les puede hablar y como son términos muy específicos, muy técnicos, el que está escuchando no entiende, pero tiene que entender que ante cualquier, que ahora lo vas a explicar vos, como en cada patología tiene un síntoma, entonces, ¿cuándo debe una persona consultar en forma precoz con un cardiólogo? Bueno, en principio, con el cardiólogo debemos consultar en forma regular, por lo menos a partir de los 40 años, si no tuvimos una consulta precoz durante la niñez y la juventud, porque no nos olvidemos que están las cardiopatías congénitas, que eso justo con los pediatras. Habitualmente hoy en día los pediatras siempre piden una consulta con un cardiólogo infantil para poder diagnosticar cardiopatías congénitas. Y después,
a partir de los 30, 40 años ya comienzan a empezar algunas enfermedades prevalentes. La principal es la enfermedad coronaria, que se genera por aterosclerosis de las arterias del corazón, que se denominan arterias coronarias, y después comienzan a sumarse un poquito más tarde las enfermedades valvulares. Es fundamental que ante cualquier síntoma, sobre todo falta de aire o disnea lo denominamos nosotros, dolor de pecho o angina de pecho, como lo llamamos también. ¿El corazón duele? Porque algunas veces se dice, ¿qué dolor al corazón? El corazón sí duele. Uno de los síntomas principales es el ángor o angina de pecho, que es el dolor que es un dolor retroesternal que aparece ante un esfuerzo habitualmente y puede también presentarse en reposo, y es ahí donde hay que consultar de emergencia porque probablemente el paciente esté cursando un infarto. Arellano, antiguamente se decía una angina de pecho es para los fumadores, ¿es cierto? Tiene más prevalencia en los fumadores, pero en realidad puede presentarse en cualquier paciente. ¿Hombre o mujer tienen más problemas? Es más frecuente en el hombre, pero también la mujer tienen estos problemas. Muchas veces fueron a veces minimizados y hoy en día realmente estamos viendo que hay mucha prevalencia también en las mujeres. Así que es fundamental consultar. Independientemente de eso, otro de los síntomas que pueden tener también los pacientes con este tipo de enfermedades valvulares pueden en algunas ocasiones también generar hipoflujo cerebral y el paciente puede desmayarse. ¿Qué quiere decir hipoflujo? Síncope, también es también conocido como síncope. Hipoflujo cerebral es porque este orificio de la válvula aórtica está estrechado, entonces ante un esfuerzo la cantidad de sangre que llega, o el flujo de sangre que llega al cerebro es menor, y ese paciente puede tener una disminución del flujo sanguíneo, esto generar un desmayo transitorio o síncope. Estos serían los síntomas cardinales de, sobre todo, la enfermedad aórtica, que es la válvula que más se enferma y más frecuentemente tenemos problemas, ¿no? Te hago una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una puntada al corazón y en lugar de inclinarse, o sea, para darnos cuenta de que realmente puede ser corazón, la persona se inclina sobre rodillas o sobre la silla que está sentada, hacia adelante o hacia atrás, pregunto. Puede hacerlo en cualquier sentido. El dolor del corazón, si es generado por una angina de pecho, no va a modificarse con ninguna posición, excepto que sea una enfermedad del pericardio. Porque había un mito. Exactamente. El corazón habitualmente, por más que adoptemos cualquier tipo de posición, si es generado por enfermedad coronaria, por isquemia cardíaca, esto no se modifica, y justamente es uno de los motivos por los cuales el paciente tiene que consultar de inmediato. Antes de hacer todas estas cosas, consulten. Es preferible que tengan una consulta de más y no un paciente de menos. Pero yo, recuerdo que con mi enfermedad, fiebre mediterránea familiar, que la gente ya está cansada, pero lo hago a propósito, para que entre como enfermedad, me agarraba cada 30 días más o menos como si un cuchillo se te clavase en el corazón y quedaba hincada hacia las rodillas. Entonces, de ahí mi pregunta, porque el médico dijo, mientras se incline hacia la rodilla, no es corazón. El corazón generalmente se inclina hacia atrás. Si el paciente con ese tipo de molestias encuentra una posición que calma, habitualmente no es de origen cardíaco, como dije antes, es probablemente de algún origen extracardíaco, la mayoría de las veces osteoarticular. Pero bueno, como bien has dicho, entonces aparecen estos síntomas que pueden alertarnos a nosotros, y esto termina con el examen físico. Un buen examen físico diagnostica la mayoría de estas enfermedades valvulares, y a eso se complementa con alguna ecografía del corazón. En algunos otros casos necesitamos tomografías, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta, no tenés por qué saberla. Yo fui maestra muchos años, ahora no sé si existe el Saavedra 15 o lo cambiaron de lugar. Los niños, por ejemplo, porque en el primario ya hasta la adolescencia, necesitan para hacer gimnasia, siguen necesitando un certificado que no tienen problemas. Sí, en realidad la mayoría de los centros educativos y hasta inclusive también los gimnasios lo están solicitando. Bien. Sí, no significa que sea necesario, por ejemplo, en todos los casos hacer una ergometría, pero hoy en día realmente el acceso a un ecocardiograma que puede diagnosticar un montón de patologías es realmente bastante sencillo. Porque un niño también puede tener un problema cardíaco. Exactamente, sobre todo para diagnosticar cardiopatías congénitas. Igual pasa con los jugadores de fútbol u otros deportes. Un redondeo que ya tenemos que terminar. Bien. Hasta hace muy poquito, las válvulas, estoy hablando hasta hace 20 años atrás aproximadamente, las válvulas
cuando llegaba el momento necesitaban cambiarse, ¿sí? Y este cambio de estas válvulas estaba en manos de los cirujanos cardiovasculares, ¿sí? Había que hacer una cirugía de envergadura, una cirugía con circulación extracorpórea, o sea, el paciente tenía que entrar en una bomba de circulación extracorpórea, algo parecido a un corazón artificial durante unos minutos, para que en ese tiempo el cirujano pueda cambiar la válvula. Desde hace algunos años, estos procedimientos se logran hacer por vía endovascular. ¿Esto qué significa? A través de pequeñas incisiones o punciones en las arterias, por ejemplo, de la ingle, uno puede ingresar con una válvula plegada dentro de un catéter y esa válvula se puede implantar en el corazón. Bien. Y de esa forma no tenemos más suplir tiempo. Yo Bien. me quedaría horas charlando con vos. Me debes el redondeo. Bien. Bien, con la doctora. Habíamos quedado en una pequeña conclusión. Tenés unos minutitos. No, quiero enfatizar el tema de que los tratamientos de ortodoncia siempre hay que comenzarlos una vez que uno tiene registrado que la ATM está calma. Eso para mí es fundamental porque veo todos los días casos de problemas de ATM porque empezaron antes la ortodoncia, no sé por qué. Ajá. Pero realmente uno evitaría dolores de cabeza y sobre todo evitaría que los pacientes sufran esos dolores que el que tiene el dolor de la ATM sabe de qué estoy hablando. Aparte mandibular, ¿no? No, es interno. Ah, interno. Empieza como si fuera un dolor Bien. de oídos. Empieza así. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Entregamos a tiempo el programa, pero hay temas que merecerían mucho más tiempo, Sí, pero por supuesto. los hacemos de a poquito. Bien, realmente me voy feliz porque en el día de hoy, programa de lujo con excelentes profesionales. Recuerden, nos vemos el martes que viene en este mismo horario. Chau, chau. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.